Me llamo Valeria. Tengo 33 años. Y ese martes en la mañana yo juraba que iba a ser uno más. De esos tranquilos. Café, compu, audífonos y a sacar pendientes. Trabajo como programadora en una empresa grande de tecnología. Me va bien, no lo voy a negar. 4 años atrás me animé por fin y compré una casa con hipoteca. Fue la mejor decisión que he tomado. Armé mi estudio ahí mismo, en un cuarto que dejé solo para trabajar. Y desde que la empresa se puso flexible con lo remoto, mi vida se acomodó. Despertar, bañarme, hacer café y sentarme a trabajar sin aventarme el tráfico, una bendición. Y justo por eso, mi plan había cambiado en los últimos meses. Hace como un año conocí en línea a un chavo increíble, Mateo. Él vive en Querétaro. Empezamos con lo típico, mensajes, llamadas, videollamadas y luego ya visitas. Él venía a Ciudad de México, yo iba para allá. Lo nuestro, aunque a distancia, se sentía real, estable. Tanto que yo ya estaba pensando en vender mi casa y mudarme con él para intentarlo en serio. Si puedo trabajar desde cualquier lado, ¿por qué no? Ese martes estaba clavada en un pedazo de código cuando sonó el correo. Normalmente ni lo volteo a ver cuando estoy concentrada. Pero algo me jaló. No fue mi correo normal. Era el correo viejo, el que casi no uso, el que tengo por si acaso. Y ahí vi el remitente. Mamá, se me fue el aire. Literal. No hablo con mi familia desde hace 5 años. 5 completos. Y no fue por un malentendido. No fue, ay, se nos pasó el tiempo. Fue porque ellos me borraron, me sacaron, y yo cerré la puerta. Para que se entienda, me tengo que regresar. Mis papás se llaman Patricia y Héctor. Ya andan en sus 60s. Yo tengo una hermana mayor, Renata, 3 años mayor que yo. Ella está casada con Diego y, bueno, digamos que son tal para cual cuando se trata de tomar decisiones. Hace 5 años yo todavía iba a la comida de los sábados con mis papás. Era tradición. Yo vivía en un departamento rentado, trabajaba un montón y ahorraba como loca para comprar casa. Tenía una meta clarísima. Quería juntar para un enganche grande y que la mensualidad no me ahorcara. Yo traía ahorrados como 2.160.000 pesos. Me acuerdo perfecto porque me sentía orgullosa. Era mi esfuerzo, mis desveladas, mis no a viajes, mis fines de semana sin gastar. Todo. Y entonces llegó ese sábado que me cambió la vida. Entré a casa de mis papás, en Naucalpan, y Renata y Diego ya estaban ahí, emocionadísimos, hablando con mi mamá y mi papá como si fueran a anunciar algo enorme. Yo saludé, dejé mi bolsa, me senté a la mesa, y mi mamá me sonrió de oreja a oreja. Renata va a abrir su negocio, hija, y nosotros sabemos que ahora sí le va a ir increíble. Yo sonreí por educación. Por dentro pensé, otra vez, porque esa no era la primera vez. Renata ya había intentado emprender 2 veces. 2. Y las 2 terminaron mal. Mal. De deber dinero, de llorar, de buscar a quién culpar. Y adivina quiénes pagaron las cuentas esas 2 veces. Mis papás. Pero yo me callé, porque con mi familia, si yo decía una verdad incómoda, yo era la mala. Renata estaba brincando casi en la silla. Ahora sí lo tengo todo planeado. Vale. Ya hice el plan. Ya vi todo. Solo necesito dinero para arrancar, para el desarrollo. Y entonces, los 2, Renata y Diego, voltearon a verme. Así, directo, como si ya supieran el final. Yo fruncí el ceño. ¿Por qué me están viendo así? Renata se puso dulcísima. De esas dulzuras que a mí me dan escalofríos. Pues es que sabemos que estás ahorrando para tu casa, y sabemos más o menos cuánto tienes guardado. Se me heló la sangre. Renata, no voy a meter mi dinero de la casa en tu negocio. Se le cayó la sonrisa de golpe. Empezó a hablar rápido, a la defensiva, con la voz subida. Es que no entiendes. Esta vez es distinto. Yo ya aprendí. Si tú me prestas, en un par de años te regreso el doble. Te devuelvo como 4 millones y pico. Yo me reí. Se me salió. No fue burla por gusto. Fue de incredulidad. Renata, ya fallaste 2 veces. De verdad. Ya. Consigue un trabajo fijo como cualquiera. Ahí se soltó todo. Renata se puso roja.
Se le llenaron los ojos, lloró, se levantó y se salió de la casa corriendo. Diego me volteó a ver con una cara de coraje. «Estás bien mal, Valeria». Y se fue detrás de ella. Yo me quedé ahí, sola con mis papás, pensando, ingenua, que al fin iban a entender, que iban a decir, sí, ya estuvo, pero no. Mi mamá empezó en cuanto se cerró la puerta. «¿Qué manera de tratar a tu hermana?» Mi papá también. «Eres fría, egoísta. No te importa nadie». Yo respiré hondo. Solo dije la verdad. Si vuelve a intentar lo mismo, se va a endeudar otra vez. Mi mamá me miró como si yo la hubiera insultado. «Renata es más talentosa que tú, Valeria. Tú lo que tienes es envidia». Esa frase me dolió más de lo que me gustaría admitir. Y entonces mi papá soltó el ultimátum, con una calma que daba miedo. «O le das ese dinero a tu hermana, o te olvidas de esta familia». Yo lo vi. Vi a mi mamá. Vi esa certeza en sus caras, como si fuera lo más normal del mundo ponerme contra la pared. «¿Me están diciendo en serio? ¿En serio?», dijo mi papá. Yo sentí un nudo en la garganta. Me temblaban las manos, pero la voz me salió firme. «No le voy a dar mi dinero». Mi mamá se levantó. «Entonces vete». Así. Seco. «Vete». Me corrieron. Me sacaron de su casa. Sus palabras fueron claritas, que no regresara, que no los buscara. Al día siguiente cambié de número. Bloqueé lo que tenía que bloquear, y lo cumplí. Un año después, compré mi casa, tal como lo planeé. Y durante 5 años viví sin ellos. De lejos me enteré por conocidos que el negocio de Renata iba bien, que se compraron una casa bonita, que viajaban, que traían carros de lujo, y yo, la verdad, me alegré por ella, me alegró que le saliera, pero eso no significaba que yo quisiera regresar con ellos. Por eso, ver el nombre de mi mamá en mi correo, después de 5 años, me movió todo. Abrí el mensaje con las manos temblando. «Valeria, necesitamos verte con urgencia. Es vida o muerte. Por favor, ven a la casa». Mi primer pensamiento fue lo peor, que mi papá estaba enfermo, que mi mamá tenía algo grave. Yo estaba enojada, sí, pero no soy de piedra. Si alguien se estaba muriendo, yo necesitaba saber. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. Parte de mí quería borrar el correo y seguir mi vida. Pero él, ¿y si sí?, me ganó. Contesté corto. «Voy el sábado». Ese sábado llegó demasiado rápido. No dormí bien. Me la pasé imaginando escenarios. Me fui temprano para no atorarnos tanto en el tráfico, rumbo a Naucalpan, con el estómago revuelto. Y se sintió rarísimo estar de regreso en ese rumbo. Todo se veía más pequeño. O quizá era yo, que ya no era la misma. Cuando llegué, vi 2 carros estacionados. Uno deportivo, brillante, y una camioneta de lujo. El de Renata. El de Diego. Perfecto, pensé. Esto va a ser un circo. Me quedé un minuto en el coche, juntando valor. Luego bajé y toqué. Mi mamá abrió. Nos quedamos viendo, como si fuéramos desconocidas. Se veía más cansada, más vieja, con líneas nuevas en la cara. «Valeria», dijo, con la voz quebrada. «Gracias por venir». Entré, y ahí estaban todos. Mi papá en su sillón de siempre, serio, tieso. Renata en el sillón de la sala, pegada a Diego, con los ojos hinchados de haber llorado. Se notaba que estaban nerviosos, pero también se notaba que estaban aliviados de verme, como si mi presencia ya fuera una solución. Yo no me senté. Me quedé parada. «¿Qué pasó?». Dijeron vida o muerte. Mi mamá se sentó y empezó a llorar de inmediato. «Es Renata. Está en un problema muy serio». Renata no me veía. Diego le apretaba la mano. «¿Qué tipo de problema?», pregunté. Mi papá carraspeó. «El negocio se fue abajo hace 3 meses». Yo sentí una mezcla rara. Tristeza. Sí. Perder una casa, perder estabilidad, es duro. Pero también una parte de mí dijo, «Te lo dije». No lo dije en voz alta. «Lo siento», dije. «Pero, ¿qué tiene que ver conmigo?». Mi mamá se secó las lágrimas, pero siguió llorosa. «No es solo eso. Aunque perdió la casa, todavía debe dinero. Mucho. Y no es al banco». Renata por fin habló, casi en susurro. «Debo como 2.700.000 pesos». Me quedé helada. «¿A quién le debes eso?». Diego contestó. «A inversionistas privados».
Renata soltó otra vez el llanto. No aceptan que les pagues después. Han estado llamando, amenazando. Saben dónde nos estamos quedando. Saben rutinas. Mi mamá remató, desesperada. Dicen que si no pagamos en las próximas semanas, van a irse por la vía legal y nos van a dejar en la calle. En ese momento yo no lo entendía así. Yo solo escuché amenazas y peligro, porque era lo que ellos querían que yo escuchara. Yo sentí lástima, de verdad. Pero seguía sin entender por qué me citaron. Está horrible, dije despacio, pero no entiendo qué esperan de mí. Mi mamá me vio, como si la respuesta fuera obvia. Sabemos que compraste una casa, una buena. Pensamos que deberías venderla para pagar la deuda de tu hermana. Me quedé viéndola como si se le hubiera cruzado un cable. ¿Estás hablando en serio? Eres joven, dijo mi mamá, aferrándose. Tú puedes volver a comprar. Yo miré a mi papá, a Renata, a Diego. Y lo dije claro, para que no hubiera confusión. A ver, hace 5 años me corrieron por no darle mi dinero a Renata. Me dijeron que ya no era familia. Y ahora que todo salió mal, ¿quieren que venda mi casa para arreglarles el problema? Mi papá, con esa voz de sentencia, dijo, la familia se apoya. Me salió una risa seca. Nada amable. Ustedes me dijeron que yo ya no era familia, ¿se acuerdan? Renata lloró más fuerte. Sí, nos equivocamos, pero esto es diferente. Yo me contuve para no explotar, pero la verdad se me salió como cuchillo. Entonces debiste pensarlo antes de pedir dinero así. Diego se encendió. No tienes idea de la presión que traemos. No, no tengo, dije. Pero sí vi los carros allá afuera. Bien bonitos. Empiecen por vender eso. Algo. Renata levantó la cara, molesta. Los necesitamos para trabajar. Yo la vi, y se me acabó la paciencia. ¿Los necesitas más que pagar una deuda así? Mi mamá se levantó y se me acercó tanto que invadió mi espacio. Si vendes esa casa, puedes pagar todo y todavía te queda para un departamento. No te vas a quedar en la calle. Yo apreté los dientes. Mamá, yo trabajé años para esa casa. Y además todavía le debo al banco. No es como que venda y me quede con todo libre. Aún así, no la voy a vender por los errores de Renata. Es tu hermana, soltó mi papá. Es una adulta, respondí, que tomó decisiones. Y ahora quiere que yo pague. Renata se paró. Se supone que me quieres. Se supone que te importa. Yo la miré directo. ¿Dónde estuvo esa familia cuando me corrieron y me dijeron que me fuera? ¿Dónde estuvo esa lealtad? Eso fue diferente, dijo mi mamá, desesperada. ¿Diferente cómo?, pregunté. Y ahí dije la frase que se me había atorado 5 años. Cuando ustedes querían mi dinero, me sacaron por no darlo. Ahora que ustedes quieren mi casa, yo no se las voy a dar tampoco. Se hizo silencio. Me miraban como si yo fuera la villana. Yo no voy a hacer esto, dije. Renata se metió en este problema y tiene que salir. Si ustedes quieren ayudarla tanto, vendan su casa, denle su dinero. Mi mamá abrió la boca como si le hubiera dado una bofetada. Esta es la única casa que tenemos. Ya estamos grandes. No podemos empezar de cero como tú. Yo asentí, despacio. Entonces ya entiendes por qué yo no voy a vender la mía. Di media vuelta para irme. Renata me gritó desde atrás. Estás cometiendo un error. Esa gente no juega. Me giré. Yo tampoco. Me fui. Me subí al coche con un temblor en el cuerpo que no era de miedo, sino de coraje. Llegué a mi casa, respiré hondo y bloqueé el correo de mi mamá. Ya estuvo. Una semana estuvo todo en paz. Ni un mensaje. Nada. Empecé a pensar que, por fin, entendieron que yo no era su cajero. Mateo me marcaba diario. Le conté todo. Me escuchó. Me calmó. Tomaste la decisión correcta, me decía. No pueden aparecer después de 5 años y exigirte que arregles su vida. Yo me iba sintiendo mejor. Triste por Renata, sí, pero también firme. Yo tenía mi vida, mis planes. Y entonces llegó otro martes. Estaba en la cocina, haciendo café, cuando escuché que se cerró la puerta de un coche afuera. Me asomé y casi tiro la taza. Mis papás se estaban bajando frente a mi portón. Se me subió el coraje. Abrí la puerta antes de que tocaran. ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo dieron con mi casa? Mi mamá sonrió.
orgullosa de sí misma. Renata contrató un investigador privado. Teníamos que hablar contigo de frente. Nos bloqueaste. Yo no podía creerlo. ¿En serio hicieron eso? Mi papá no me contestó. Se quedó viendo la fachada, midiendo con los ojos, calculando. Lo vi clarito. Esa mirada de ¿cuánto vale esto? Bonita casa, dijo. Váyanse, le solté. Ahorita. Pero mi mamá pasó junto a mí y se metió como si fuera suya. Mi papá la siguió. Yo me quedé un segundo congelada por el descaro. No se acomoden, dije, cerrando la puerta con fuerza. No se van a quedar. Mi mamá caminaba por la sala tocando cosas, viendo los muebles, como si estuviera evaluando. Si vendieras esta casa, pagas la deuda de Renata y todavía te sobra para algo más pequeño. Un departamento bien. Ya les dije que no. ¿Y todo este espacio? Dijo mi papá, abriendo los brazos. Vives sola. No necesitas tanto. Yo respiré hondo. Lo que yo necesito es que se vayan. Mi mamá volteó, con lágrimas. Renata está aterrada. Ayer la llamaron. Le dijeron que si no pagan pronto, va a pasar algo. Que levante una denuncia, dije. Mi papá negó con la cabeza. La policía no va a arreglar esto. No es así de fácil. Yo sentía que me hervía la sangre. Eso sigue sin ser mi problema. Váyanse. Ahorita. Mi mamá cruzó los brazos. No nos vamos hasta que aceptes ayudar. Entonces voy a llamar a la policía, dije, y saqué el celular. Mi papá me agarró del brazo. No seas exagerada. Suéltame, dije, firme. Y me zafé. Marqué. Sin teatro. Sin gritos. Solo marcando. Ellos vieron que iba en serio. Mi mamá empezó a llorar más. Está bien, dijo entre sollozos. Pero esto no se acaba aquí. Si le pasa algo a Renata, va a ser culpa tuya. Yo le sostuve la mirada. Y si a mí me pasa algo por perder lo que he trabajado, sería culpa mía por permitirlo. Ya no. Mi papá señaló con el dedo. Te vas a arrepentir. La familia se queda unida. No pensaron eso hace 5 años. Respondí. Al final se fueron, pero mi papá, antes de cruzar la puerta, todavía soltó algo como amenaza disfrazada. Luego no digas que no te avisamos. Cerré. Puse seguro. Y me quedé con el corazón acelerado. Ese mismo día le llamé a la agente inmobiliaria con la que ya había platicado, semanas antes, por la idea de mudarme con Mateo. Soy Valeria, dije. ¿Te acuerdas que hablamos de vender mi casa? Necesito venderla lo más rápido posible. Estoy dispuesta a bajar el precio un 5% si ayuda. Se sorprendió un poco. Se puede. Tengo varios interesados en lista por esa zona. Con ese ajuste, lo muevo más rápido. Déjame moverlo. 3 días después, me marcó con una oferta. Más baja de lo que yo quería, pero justa si considerabas que era una venta rápida. Acepté. Mateo se sacó de onda cuando se lo conté. ¿Por qué tan de golpe? Le expliqué lo de mis papás apareciendo, el investigador, el descaro. No confío en ellos, Mateo. Siento que se van a poner peor. Prefiero vender y dejar el dinero a salvo, lejos de su alcance. Él se quedó callado un segundo. Suena duro, pero suena inteligente. Y si te vienes conmigo antes, mejor. Eso me sacó una sonrisa por primera vez en días. ¿De verdad estás bien con que me quede contigo mientras buscamos casa allá? ¿Cómo crees que no? Dijo. Llevo meses esperando que te vengas. Esto solo acelera. El proceso avanzó rápido, pero real. Papeles, valuación, notaría, trámites del banco para liquidar la hipoteca con la venta. En menos de un mes ya estaba todo firmado. Y ahí me cayó otra realidad. Mi casa se vendió bien, sí, pero entre lo que todavía le debía al banco y los gastos, no era como que me quedara un dineral libre. Si alguien esperaba que yo pagara la deuda de Renata y todavía me sobrara para un departamento bien, no tenía idea de cómo funciona esto. Mateo vino a ayudarme a empacar. Tenerlo ahí me sostuvo. No era cargar cajas nada más. Era sentir que alguien estaba conmigo, de mi lado. Nos fuimos por carretera a Querétaro. Fueron como 3 o 4 horas, con una parada para estirar las piernas y comprar algo de tomar. En el camino, yo sentía el cuerpo cansado, pero la cabeza, por fin, más ligera. Cuando subimos la última caja al camión y cerramos, me quedé viendo la casa por última vez. Me dio nostalgia. Fui feliz ahí. Me costó.
La construí con mis manos, con mi tiempo, pero también sentí alivio. Ya no podían usarla para presionarme. Mateo me abrazó. ¿Estás bien? Sí, dije, respirando hondo. Vámonos. Nos fuimos. Y en el camino, sentí que se me levantaba un peso enorme del pecho. En mi cabeza lo repetía como mantra. Lo de Renata ya no es mío. Ya no. Vivir con Mateo en Querétaro fue fácil, en el buen sentido. Su casa era cómoda, el ritmo era distinto, y el trabajo remoto me dejó acomodarme rápido. En las tardes veíamos casas en línea, hacíamos planes. Por primera vez en meses, me sentí tranquila, feliz de verdad. Llevaba como un mes ahí, cuando un martes en la mañana me entró una llamada de un número desconocido. Tenía clave helada de la Ciudad de México. Contesté, con cautela. ¿Bueno? ¿La señorita Valeria? La voz sonaba formal, de alguien que está trabajando. Sí. ¿Quién habla? Le habla el agente Martínez. Me comunico por un incidente relacionado con sus padres, Patricia y Héctor. Se me fue el color. ¿Qué pasó? Fueron detenidos anoche por allanamiento y daños a la propiedad ajena. El propietario va a presentar denuncia. Yo no entendía. ¿Allanamiento? ¿Dónde? El domicilio donde entraron aparece como su antigua residencia, en la zona de Coapa. ¿Usted vivía ahí? Sentí un vacío. Esa casa ya la vendí hace poco. Hubo un silencio breve, como si el agente acomodara la información. Eso explica varias cosas. Sus padres entraron por la fuerza y causaron daños importantes dentro del inmueble. ¿Qué daños? Rompieron muebles, dañaron ventanas, pintaron paredes. Un vecino oyó el escándalo y llamó. Luego llegó el propietario y se armó el reporte. Yo me senté de golpe en el sillón. Mateo me vio desde la cocina, preocupado. ¿Me está diciendo en serio? Sí. El monto preliminar de los daños está entre 700 y 800 mil pesos y podría subir con la evaluación final. Me faltaba aire. Pero, ¿por qué hicieron eso? Ellos declararon que creían que la casa seguía siendo suya, o suya por usted. Dijeron que usted los traicionó y que estaban cobrando. Me quedé con la mirada fija, como si mi cerebro tardara en entender lo absurdo. Agente, tengo que contarle algo. Y le conté. Todo. Los 5 años sin contacto, la presión por dinero, la visita a mi casa sin invitación, el investigador privado, las amenazas disfrazadas. El agente escuchó con calma, preguntando cosas precisas. Entonces ellos no sabían que usted vendió. No, dije. Si lo hicieron, fue pensando que estaban destruyendo mi casa. Por venganza. Eso parece, respondió. Solo que destruyeron la casa de alguien más. Yo cerré los ojos un segundo. Lo entiendo. Yo no culpo al propietario. Está muy molesto. Va a presentar denuncia y quiere que esto siga. También va a reclamar al seguro. Pero eso no elimina la responsabilidad. Cuando colgué, me quedé callada. Mateo se sentó a mi lado. ¿Qué pasó? Se lo dije. Todavía incrédula. Se metieron a mi ex casa para destruirla. Mateo abrió los ojos, impactado. Eso está fuera de control. Pudo haber salido mal. Yo ni siquiera había pensado en todo. Mis papás se pudieron meter en un problema peor, por una necedad, por coraje, por orgullo. En las semanas siguientes me enteré por conocidos que mis papás estaban enfrentando un proceso serio. Al final, su abogado logró un acuerdo. Aceptaron responsabilidad, pagaron reparación del daño y evitaron la cárcel. Pero el golpe económico fue brutal. Entre la reparación, los costos legales y todo el proceso, terminaron pagando casi 1.100.000 pesos. Una amiga de antes, Jimena, me llamó para contarme el chisme completo. Vale, tus papás tuvieron que vender su casa. Yo apreté el teléfono. ¿La de Naucalpan? Esa. No les alcanzaba de otro modo. Me quedé en silencio. Me acordé perfecto de mi mamá diciendo, es la única casa que tenemos. Estamos grandes. Jimena siguió. Y aquí viene lo más fuerte. Después de pagar todo, lo que les quedó se lo dieron a Renata para su deuda. Me dio coraje y risa al mismo tiempo, pero fue una risa amarga. O sea, terminaron haciendo lo que querían que yo hiciera. Exacto, dijo Jimena. Pero con su propia casa. Yo respiré lento, tratando de no engancharme otra vez. ¿Y Renata? ¿De verdad estaba en peligro? Jimena dudó.
Pues, no como ella lo pintó. Resulta que esos inversionistas peligrosos eran una firma financiera y un despacho legal. Le estaban diciendo que la iban a demandar. Eso era todo. No era gente persiguiéndola para hacerle daño. Sentí como si me aventaran agua fría. ¿Me estás diciendo que exageró todo? Sí, dijo Jimena. Jugó con el miedo de tus papás, para que presionaran más. En ese momento me acomodó todo. Lo del peligro, lo del fin de mes, la urgencia fabricada. No era que yo fuera fría, era que yo estaba viendo la manipulación de siempre, solo que ahora con moño de emergencia. ¿Dónde viven ahora? Pregunté al fin. Rentan un departamento chiquito. Los 4 juntos. Vale. Tus papás, Renata y Diego. 2 recámaras. Y dicen que se la viven peleando. Colgué después de un rato. Me quedé pensando. No me dio gusto. No como para celebrar. Me dio tristeza. Pero también me reafirmó algo. Ellos eligieron esto. Pasaron unos meses y empecé a escuchar que mi familia quería buscarme, que querían pedir perdón, que querían arreglar las cosas. A veces intentaban llegar a mí por amigos en común. Incluso una tía quiso interceder. De esas llamadas donde te dicen, ya sabes cómo es tu mamá, y te piden que seas la madura. Siempre dije que no. Jimena me llamó otra vez, tiempo después. Tu mamá me pidió que te dijera que está arrepentida, que ya entendieron que hicieron todo mal, que quieren verte. Yo no grité, no me alteré, solo dije lo que ya tenía claro. Esta tarde, ¿vole? Son tus papás. No, respondí, con la voz firme. Mis papás me dejaron 5 años sin importarles si yo estaba bien. Luego volvieron para exigirme que me quedara sin casa por los errores de Renata. Luego me acosaron. Y luego cometieron un delito por venganza. Yo ya no tengo nada que hablar. Jimena suspiró. Pero es familia. Y ahí me salió, sin pensarlo, como si lo hubiera guardado demasiado tiempo. La familia no te abandona 5 años y luego llega con la mano extendida. La familia no te manda a investigar. La familia no se mete a una casa a destruirla para cobrarte. Eso no es familia. Mateo estaba cerca, escuchando mi lado de la llamada. Cuando colgué, me tomó la mano. ¿Estás bien? Yo lo vi y por primera vez lo sentí con certeza. Estoy perfecta. Esa misma semana habíamos visto una casa que nos encantó. No enorme, no de película. Una casa bonita, cómoda, en una zona tranquila. Algo que se sentía hogar. Mateo sonrió como si trajera una idea guardada. Ya que hablas de casas. Yo estaba pensando en algo más grande que hacer una oferta. Yo lo miré sin entender. Y entonces lo vi. Se hincó ahí mismo en la sala. Sacó una cajita. Se me paró el corazón. Valeria, dijo, con una voz seria pero cálida. ¿Te quieres casar conmigo? Compramos esa casa juntos y empezamos nuestra vida bien. Se me llenaron los ojos. Pero esta vez no era de coraje, era de alivio, de emoción, de sentirme elegida de verdad. Sí, dije, con la voz temblorosa. Sí, claro que sí. Nos comprometimos ese día. Y ese fin de semana metimos oferta por la casa. Nos la aceptaron. A veces me acuerdo de mi familia y me pregunto si hice lo correcto al cortar de raíz. Y luego pienso en lo que sentí estos meses. Paz, silencio, rutina, estabilidad. Un hogar sin amenazas, sin chantajes, sin tú me debes. Renata armó su propio problema con decisiones malas. Mis papás eligieron taparle todo. Eligieron presionarme a mí en lugar de poner límites. Eligieron insistir, acosar y cruzar líneas que no se cruzan. Yo elegí otra cosa. Elegí proteger mi tranquilidad. Elegí no regalar años de trabajo. Elegí una vida con alguien que me cuida, que me respeta, que no me usa. Y la verdad, creo que elegí mejor. Mateo y yo ya estamos viendo lo de la boda para el próximo año. Hablamos de hijos algún día. En el trabajo me fue tan bien que hasta me ascendieron. Estoy contenta. Contentísima. Y nada de eso habría sido posible si yo dejaba que mi familia me jalara de vuelta a su desastre. Así que no me arrepiento de haber dicho que no, ni un solo segundo. Yo entendí algo que me costó años aceptar. Amar a la familia no significa dejar que te rompan la vida. A veces uno aguanta por costumbre, por culpa, por miedo a ¿qué van a decir? Y se va quedando sin paz, sin ahorros,
sin ganas. Y cuando por fin dices no, te das cuenta de quién te quería por ti y quién te quería por lo que podía sacarte. Si me quedo con una lección, es esta. Poner límites no es falta de amor, es respeto por ti misma. Yo no cerré la puerta por coraje, la cerré para poder respirar, para cuidar lo que construí con tanto esfuerzo. Si algo de mi historia te tocó, de corazón te lo agradezco. Ojalá te recuerde que también mereces tranquilidad, y que nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a exigir tu sacrificio como si fuera obligación.